Buenas tardes, nosotros somos el equipo 8, mi nombre es Ernesto Jacinto Sendejas, soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso y nos tocó el tema de los taludes de Felenius. Primeramente, la estabilidad de taludes estudia la estabilidad o posible inestabilidad de un talud a la hora de realizar un proyecto o llevar a cabo una obra de construcción. La inestabilidad de un talud se suele producir por un desnivel y tiene lugar por diversas razones. La primera es la razón geológica, es donde existen laderas posiblemente inestables, orografía acusada, estratificación. La segunda es la variación del nivel freático, son situaciones estacionales u obras realizadas por el hombre. Cuando existe un talud se debe de tomar lo que es el pie del talud, que es la parte de abajo, después se mide la pendiente en grados y se debe de hacer 1 a 1, es decir, que si tenemos 7 metros de altura de la base del talud hacia donde empieza el terreno natural, se debe de tomar de inclinación lo mismo, la misma distancia. Un ejemplo sería que tenemos 1 de la base hacia arriba, se debe de tomar 1 de la base poniendo una estaca hacia el lugar donde queremos detener la corriente. Cuando son superiores a 5 metros se realiza un pequeño escalón y eso permitirá que las corrientes se disminuya su velocidad. De igual manera las podemos acortar con obstáculos como bien podrían ser piedras o tierra y vegetación. A continuación mi compañero les dirá sobre lo que trata el método de Felenius. Compañeros, mi nombre es Manuel Arturo Vilchis Colín y yo les voy a explicar un poco acerca de la estabilización de taludes por el método de Felenius. Este nos dice que hay que evaluar un talud por el método de equilibrio alrededor de un círculo sobre la masa que hay en el suelo. Esta masa se dividirá en franjas y dovelas, las cuales nos darán un peso. El peso nosotros lo conoceremos como WI. Estas desarrollarán una fuerza por su ángulo de inclinación, lo cual nos va a causar fallas en las dovelas positivas, ya que estas comenzarán a generar vibraciones debido a su peso. Lo que nosotros debemos realizar y debemos hacer, según Felenius, es generar dovelas negativas para que éstas eviten las vibraciones que hay en el suelo y haya estabilidad entre ellas, y de esta manera nosotros tendremos nuestro talud estable. Buenos días, mi nombre es Eduardo Garduño Rodríguez y pertenezco al equipo 8 y este video les voy a explicar un poco sobre el método de Felenius, que dice que este método de cálculo se basa en la aplicación directa de los fundamentos de la mecánica clásica racional. Bueno, para ello Felenius divide la supuesta cuña de deslizamiento en rebanadas, estudiando el estado de fuerzas de cada una de ellas, a la cual lo denominó dovelas. La condición de equilibrio de cada rebanada vendrá dada por las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras en la superficie del deslizamiento. Bueno, para calcular el factor de seguridad por el método de dovelas o por Felenius se utiliza el siguiente proceso, que más bien se basaría en un ejercicio, que serían los siguientes pasos que les voy a dar a continuación. Primero debemos identificar las características del talud que nos proporcionó o que tenemos, que para ello primero tenemos que calcular la altura, después tenemos que calcular la pendiente horizontal y vertical, que esta nos dará el ángulo beta, después el centro u origen, que va acompañada por un radio, después tendremos que calcular una tabla con diferentes aspectos, que tendremos que realizarla con la fórmula de Felenius que se nos da. Entre estos aspectos que lleva la tabla podemos encontrar lo que es la longitud de la base, el ancho y el peso de cada una de dovela, que tendremos que calcular, y estas nos ayudarán a definir el momento resistente y el momento actuante haremos para dar fin a nuestro problema. Bueno, después debemos definir el número de dovelas, que se tiene que dividir en dos, donde una parte va a ser negativa, que es el lado izquierdo, y del lado derecho va a ser positivo. Bueno, después de eso vamos a saber cuáles son las dovelas que nos ayudarán a estabilizar el talud y cuáles no. Bueno, por lo común se dividen en 6 dovelas y después de eso tenemos que calcular el ancho
Después se calcula el ángulo alfa y después la longitud sobre la base delta L para cada una de nuestras dovelas que tenemos. Bueno, ya teniendo dividido las dovelas derechas del lado derecho, ellas nos ayudarán a desestabilizar el talud y las del lado izquierdo ayudarán a contrarrestar el deslizamiento del talud. Después calculamos el peso W de cada una de nuestras dovelas para pasar a calcular la presión de poros. Bueno, ya tenemos la tabla casi llena, que nos faltaría solamente el momento resistente y el momento actuante, donde aquí se aplica la fórmula que nos da Fellenius y gracias a esta se establece por fin el método de dovelas y se realiza el ejercicio que se nos presente.